vaya a Juan capítulo 1. Porque quiero mostrarles también a través de Juan capítulo 1, en los versículos 10 al 13, que la Biblia a nosotros nos pone en una relación con el Dios creador de hijos y Él como nuestro Padre. En Juan capítulo 1, yo sé que usted lo ha leído, pero vamos a recordarlo. Versículos 10 al 13 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿qué dice la Escritura? Les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos. Pero luego en el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que esos hijos son engendrados por voluntad de Dios. Y ahí claramente dice que a los que creyeron y a los que creen, Él les da potestad, el derecho de que sean llamados de manera legítima por medio de la adopción. En Cristo Jesús tienen autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios y que se puedan ellos asimismo considerar y llamar hijos de Dios. En capítulo 8 de Romanos dice que el Espíritu de Dios, ¿sí lo ha leído? Da a nuestro espíritu, ¿sí lo ha leído? Se lo recuerdo. Testimonio de que somos hijos de Dios. Y luego la Biblia también dice: y si hijos, herederos y coherederos de Dios juntamente con Cristo. Entonces, si usted ha leído bien la Biblia, va a entender y va a comprender que la Biblia a nosotros, los creyentes, a nosotros, los seres humanos que hemos creído por la gracia de Dios, nos da la potestad, el derecho de que nosotros nos hagamos llamar hijos de Dios, digamos que somos hijos de Dios, nos consideremos hijos de Dios y entablemos una relación con Dios de hijos de Dios. Eso es mucho más grande. ¿Quién se considera usted? No lo sé, pero debiera de considerarse hijo. Ahora, debe considerarse hijo para poder entender que lo que hay en el capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Proverbios, al menos para que usted considere que es la voz y puede ser la voz de Dios como un padre sabio hablándole a usted, a quien es su hijo. Ahora, en la Biblia, Dios como nuestro Padre conoce, bíblicamente lo dice, todas nuestras necesidades, y así es, la Biblia lo dice. Conoce nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras dificultades, nuestras pruebas, y principalmente digo nuestras necesidades porque la Biblia dice que el mundo busca todas estas cosas, dijo Jesús, los bienes venideros, las necesidades del cuerpo, el alimento, y todos se afanan por ello, pero Cristo dijo: más vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de todas estas, ¿qué dice la Biblia? De todas estas cosas. Mas busquen entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El Dios de la Biblia, quien es nuestro Padre, no es un Dios que ignora nuestras necesidades, sino un Dios que las conoce todas. Pero como Padre no solamente está atento a nuestras necesidades, sino que la Biblia también lo presenta como un Padre que corrige a sus hijos. ¿Está de acuerdo? Ahora sí vayamos a Hebreos 12. Dios es un Padre que ama, está atento a nuestras necesidades, las conoce, sabe perfectamente cuáles son. Cuando tenemos dolores, enfermedades, angustias, necesidades, aflicciones, cuando estamos en prueba, cuando tenemos alguna dificultad, cuando estamos angustiados y preocupados, todo en absoluto lo conoce. Cuando tenemos falta de pan, de vestido, todo lo sabe, todo lo conoce en plenitud. Y tiene su trato y su relación para con nosotros como el Padre que nos provee, nos ayuda y nos sostiene. Pero también Dios se relaciona con nosotros como un Padre que también disciplina y corrige, y eso existe en la Biblia. ¿Dónde? Hebreos 12. Una pregunta: ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Y ha experimentado el cuidado de Dios en su vida? ¿La provisión de Dios? ¿El sustento de Dios? Ahora les hago otra pregunta: ¿cuánto ha experimentado la disciplina del Señor? ¿La corrección del Señor? No va a faltar, se lo aseguro. Porque el buen Padre corrige. Ahora, ¿dónde quiere llegar con esto, pastor? Quiero llegar a una enseñanza que escribí esta semana, por la gracia del Señor, que habla acerca un poco de la crianza de los hijos, pero que tiene relación con nuestro Padre Celestial, porque dentro de todo su cuidado, amor y atención también está su corrección.
Y a veces nosotros nos olvidamos que Dios nos ama, provee para nuestras necesidades, está atento a nuestro cuidado, pero que también está atento a podernos guiar bien. Y para guiarnos bien, que yo califico esto y nombro esto como que Dios en nuestra corrección lo que hace es santificarnos, o dentro del proceso de nuestra santificación, Dios debe y tiene que comportarse como el Padre que corrige, disciplina y guía, porque si no lo hace así, nosotros entonces no aprenderemos lo que Dios necesita y quiere que nosotros aprendamos. Hebreos 12, versículos 5. Y habéis ya olvidado, esto también está en Proverbios, la exhortación que como hijos se os dirige a ustedes, que son hijos, una exhortación que dice, ¿cómo dice? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y lo segundo que dice es no desmayes. Hay dos cosas que no podemos hacer frente a la disciplina. Una, no menospreciarla, y segundo, no desmayar cuando estamos siendo, ¿qué? Disciplinados. Y hay dos cosas que comúnmente nosotros tendemos a hacer cuando estamos siendo disciplinados. La primera es menospreciarla. Y menospreciar la disciplina es pensar dentro de nosotros mismos que por demás está que Dios a nosotros nos permita eso para disciplinarnos, porque quizás no es necesario en nuestra vida. ¿Qué va a saber usted de qué es necesario en su vida y de qué no? Si usted ni siquiera usted no conoce su corazón en plenitud. ¿O usted se conoce? Le pregunto. No, usted no se conoce. Mire, usted y yo todavía no sabemos ni siquiera cómo vamos a reaccionar frente a algunas situaciones y circunstancias que no hemos vivido aún. Y quien conoce nuestro corazón es Dios. Ni siquiera usted lo sabe. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe cómo va a reaccionar su corazón si a usted se le llegase a prender la casa donde vive? Su casa. A incendiar. Usted dirá, pastor, bueno, gracias a Dios no es mía, yo pago arriendo, pues se quema el dueño y no pierdo nada. Pero yo le hago una pregunta, que se queme la suya, la que es suya. Aquella que usted, yo sé que dice, bueno, el Señor me la proveyó, me la dio. Yo pregunté, ¿qué pasaría si se quemara, se incendiara? Y que Dios lo guarde, pero que en esta hora Dios lo guarde. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Suene su teléfono y dijera, aló, sí, ¿qué pasó? Su casa se quemó toda. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar su corazón? No sabe, ¿verdad? ¿O sí sabe? No, yo no creo que usted sepa. Pero si sabe, bienaventurado es. Ahora, ¿cómo voy a reaccionar yo? Tampoco lo sé. Pero quien conoce el corazón a plenitud es Dios. ¿Y qué va a saber entonces usted de lo que necesita usted en corrección y disciplina para aprender obediencia? No sabe. Entonces, como usted no sabe, no podemos menospreciar la disciplina de Dios cuando ni siquiera la entendemos. Si no la entendemos, no por tanto podemos menospreciarla. Segundo, dice aquí con relación a la disciplina, y no me quisiera extender porque no es el tema, no la menosprecies, tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. De cierto, cuando Dios nos está reprendiendo y disciplinándonos muchas veces, tendemos a desmayar porque las fuerzas se van y no entendemos muchas cosas. Sin embargo, el mandamiento del Señor, no desmayes. Porque el Señor dice, al que ama, versículo 6, ¿está conmigo? Al que ama, disciplina. ¿A quién? Al que ama. Por lo tanto, la disciplina también es una manifestación del amor. Y claramente Proverbios también dice que el padre que ama al hijo lo corrige. Y como Dios ama a sus hijos, a usted y a mí que somos hijos, entonces la corrección también está incluida dentro de sus manifestaciones de amor, porque es padre. Luego también dice las Escrituras. Y azota, me gusta a mí esta versión, cuando dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. De cierto, debemos saber que esa palabra azota para nosotros no es literal con relación a nuestro cuerpo. Porque nunca nadie puede decir de que Dios ha descendido, ha bajado y ha sentido que Dios por allá en las noches lo ha levantado a azote y a juguete. No, no, eso no ha pasado. Sin embargo, este azote, no solamente, o su énfasis, no tanto es en lo que pueda suceder literalmente o físicamente a manera de quien da un azote literal, sino más que todo es su corrección y su reprensión, que es la intención real de un azote. Ahora dice el versículo 6, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si os soportáis la disciplina, porque la disciplina se soporta. Diga conmigo, se soporta. A veces y generalmente no es que se disfrute.
Se soporta. ¿Soportar qué es? Que duele, tiene un toque de sufrimiento y a mí lo que me toca es aguantarlo y padecerlo. No se disfruta. Se sufre. Se soporta. Si soportáis la disciplina, pero esto tiene un sinónimo, dice, Dios a ustedes les está tratando como a quién? Como a hijos. Porque, hace la pregunta, ¿por qué? Solamente un padre insensato no cabría aquí en esto. Pero dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y el único padre que no disciplina a su hijo es un padre insensato, que no ama de verdad al hijo, porque si amara de verdad al hijo se preocupara en corregirlo, pues la corrección es necesaria para el carácter del hijo. Ahora escúcheme una cosa, si Dios no nos amara, no nos corrigiera porque no le importáramos. Más porque nos ama, somos sus hijos y nos trata como hijos suyos, entonces nos corrige, nos disciplina y nos azota para que podamos voltear nuestra mirada a Él y entendamos que las cosas que Él nos dice son en serio para nuestro bienestar. Y ahorita quizás abunde un poco más en lo que es la corrección. ¿Qué quiero mostrarles a través de este pasaje? ¿Qué quiero mostrarles? Que dentro del amor que Dios nos tiene y su trato para con nosotros de hijos, ¿qué se encuentra? No solamente su atención a nuestras necesidades, sino que también se encuentra ¿qué? Su disciplina, su azote y su corrección. Porque Dios es un Padre integral, completo, y su trato con nosotros es completo y pleno. Una preguntita para ustedes. ¿Cree usted que necesita corrección? Uy, santo Dios. Si no necesita es porque usted ya es un hijo plenamente obediente. A quien todo lo que Dios le diga, entonces ya lo conoce, lo entiende, lo guarda y lo obedece. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí somos así. Si usted me pregunta acerca de mí, soy alguien quien sé que necesita mucha corrección de parte de mi Padre Celestial. De parte de mis padres terrenales creo que la recibí ya, pero ahora no se trata de cuánto me eduquen como un hijo terrenal, sino ahora se trata de cómo Dios, que soy su hijo, quiera educarme, porque ahora estoy en sus manos y Él es mi Padre. Usted, pues ya eso lo considerará usted. ¿Qué necesita? Usted dirá, pues pastor, yo tengo ya 60 años, no creo que necesite, eso no significa nada. Usted puede tener en el Señor 65, 70 años, pero muchas veces, aún teniendo esa edad, somos hijos desobedientes en muchas cosas que sabemos que no debemos desobedecer y necesitamos muchísimas áreas en nuestras vidas que deben ser corregidas. Aquí no se trata de cuánta edad tengamos. Somos hijos de Dios y Él de manera sabia sabe en qué áreas de nuestra vida corregirnos a la medida necesaria y justa. Bien. ¿Qué hay en Proverbios capítulo 1 al capítulo 7? Mandamientos de Dios, pero salidos como del labio de un padre sabio y amoroso. Sin embargo, mandamientos que se deben obedecer. En Proverbios capítulo 1, al principio de nuestras 13 divisiones que tengo, porque recuerdan bien que hice 13 divisiones del capítulo 1 al capítulo 7, para hablar acerca de consejos paternales y consejos sabios hacia un hijo. Entre otras cosas, para que entendamos que los mandamientos de Dios son buenos y necesarios y para que aprendamos a amarlos y así obedecerlos. Y obedeciéndolos, nosotros podamos demostrar que amamos a Dios. Si no nos apegamos, si no le tomamos cariño y afecto y amor a los mandamientos, a usted no le interesará obedecerlos. Pero si usted los entiende y se enamora de ellos, los va a tener en cuenta para su vida. Lo que estamos haciendo es tratar de eso, de explicarlos en palabras sencillas y claras para que usted y yo nos podamos enamorar de los mandamientos de Dios y así tratarlos de poner por obra. ¿Está conmigo? Pero en el capítulo 1, en el versículo 8, y ese versículo dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, por la gracia de Dios nacemos.
La Biblia dice que veníamos de una vida donde estábamos muertos y nuestro viejo hombre queda viciado con los deseos antiguos y pasados. En otras palabras, cuando Dios a nosotros nos recibe y nos permite nacer de nuevo, nos recibe como a recién nacidos, porque eso es lo que pasa con nosotros. Nacemos de nuevo, pero acabamos de nacer. ¿Qué es lo que Dios comienza con nosotros? Un proceso de crianza. Lo que se puede denominar, o yo personalmente he denominado, como parte del proceso de santificación, o el proceso de santificación de nuestra vida, que es Dios instruyéndonos, corrigiéndonos y enseñándonos para que nos apartemos de lo malo y podamos ser santificados para Él. Ese mismo proceso de santificación es, a mi parecer, también un proceso a través del cual Dios a nosotros nos está criando y educando. Y para criarnos, entonces, Dios emplea su instrucción y también emplea su dirección. Los que son padres, yo creo que ya tienen la experiencia de cuando sus hijos nacieron, ¿cierto que sí? Cuando sus hijos nacieron eran que absolutamente y plenamente dependientes. La madre lo sostenía sobre su pecho, lo alimentaba, pero ese niño, ese bebecito comenzó a crecer, se convirtió en un niño, luego en un adolescente, aquellos que ya tienen hijos adolescentes, luego en un joven, y aquellos que ya tienen hijos adultos, pues en un hijo adulto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en Dios y comenzamos a crecer, pero a medida que vayamos creciendo, Dios tiene que a su vez dirigirnos, instruirnos y, tercero, corregirnos para que al tiempo podamos ser creyentes con un carácter formado a la voluntad de Dios. Lo mismo que muchos padres tratan de hacer con los hijos. Comienzan a crecer, se comienzan a guiar, a instruir y a corregir con tal de que a medida que pase el tiempo, ellos puedan ser personas con un carácter formado ya cuando se constituyan en seres adultos. Bien. Proverbios 1:8 habla de qué? De la instrucción del padre y de la dirección de la madre. ¿Es fácil? No lo es. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace difícil la crianza? Padres, ¿dónde están? ¿Qué hace difícil la crianza? La desobediencia, que proviene de un corazón necio. La crianza fuera un poco más fácil si el hijo se le dijera y todo lo que se le instruyera y dirigiera, lo hiciera. Eso sería lo ideal. Lo difícil es que al hijo, y entre comillas es natural, de su corazón necio, la desobediencia es casi natural y normal. En Hebreos, el escritor dijo: debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que os vuelva a escribir las primeras cosas y hablar de los primeros rudimentos. Y tenéis necesidad de leche, dice el escritor, y no de alimento sólido, porque aún sois niños. Porque en medio de vosotros todavía incluso hay celos carnales. Y no pude darles el alimento sólido que debiera de darles a este tiempo, sino que todavía necesitan alimentarse con alimento que sencillo. Todavía no pueden consumir alimentos sólidos, sino que necesitan todavía de leche para ustedes. Significa de que él se estaba dirigiendo a creyentes que, aunque ya tenían muchísimo tiempo en el Señor y de, entre comillas, de vivir su vida cristiana, todavía no habían alcanzado madurez. Había celo, desobediencia, rebeldía y contienda en medio de ellos, a pesar de todo el tiempo que ya había pasado. Sin embargo, Dios sigue haciendo lo mismo para con sus hijos, instruyéndolos y dirigiéndolos a través de ¿qué? De su palabra, sus ordenanzas y sus mandamientos, a los cuales bíblicamente debemos atender y observar. Ojo con esto. Cuando Dios nos instruye y nos dirige como el padre y la madre el hijo, y nosotros somos obedientes, ¿qué sucede? La Biblia dice que pasan varias cosas. Primero, la bendición de Dios a causa de la obediencia viene sobre el creyente. Sus bendiciones se traducen en su compañía y su prosperidad para con nosotros. Eso pasa cuando somos hijos obedientes. No solamente la bendición y la prosperidad viene sobre nosotros, sino que también nosotros avanzamos en madurez. Usted crece espiritualmente, comienza a amar más a Dios, a conocer a Dios y a andar en sus caminos. Tercero, si me dejan, usted es una persona que evidentemente avanza, porque quien se hace obediente
inevitablemente avanzará. Quien no obedece a las cosas que Dios como Padre nos dice, se quedan estancados en el tiempo. Su carácter es el mismo, no cambian, son las mismas personas, gruñones y así, iracundos. ¿Qué más le puedo decir yo? Envidiosos, contenciosos, pendencieros. Todo eso simplemente sigue apareciendo en nuestro carácter y no hay avance. No hay avance porque no hay madurez, y no hay madurez porque no hay obediencia. ¿Qué más sucede, pastor? Cuando uno es desobediente, Dios no puede encargarle a usted cosas para que usted lleve a cabo, porque es necesario que aquel, para hacer la tarea y la obra de Dios, se limpie de todas estas cosas para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios, pues el poder del Espíritu Santo de Dios no concuerda con la vida de desobediencia en la vida de los creyentes. Debe usted de ser útil en muchas áreas de su vida. Ahora escúcheme. ¿Qué sucede entonces cuando somos obedientes? La bendición del Señor viene sobre nosotros, su compañía, su prosperidad, maduramos, somos de mucho más testimonio a las personas que nos rodean, crecemos espiritualmente y se nota en nuestra vida la obediencia a los mandamientos de Dios. Creo yo que a medida que también obedecemos más al Señor, demostramos que le amamos y que sus palabras para nosotros son relevantes e importantes. Bien. ¿Qué sucede cuando un hijo en la vida natural, un hijo suyo, es desobediente? Bueno, provoca que el descontento del padre. Eso es algo natural. ¿O será que usted es de aquellos que se alegra cuando sus hijos son desobedientes? No creo. Lo primero que aparece es el descontento por la desobediencia. Otra cosa que puede aparecer es la decepción. El padre se decepciona porque ve que el hijo está tomando el rumbo equivocado y el menos conveniente. Se decepciona. ¿Cierto? Otra cosa que sucede es que el padre se desanima, se frustra. ¿Por qué razón? Porque entonces comienza a pensar de si esta es la manera más adecuada en que le está guiando, conduciendo y criando. Y se confunde muchas veces si ese es el mejor camino y la mejor forma, se frustra y se desanime. Muchas veces como padre no sabe qué hacer. Hay padres que muchas veces incluso dicen, debido al cansancio, no le voy a volver a decir nada más, ni le voy a volver a corregir porque de cierto estoy cansado ya de haberle dicho una y otra vez. Pero escúcheme una cosa, nosotros los padres, como Dios lo hace con nosotros, debemos persistir en tres cosas. Anótelas si las va a anotar. Tres cosas. Si no tiene hijos, anótelas también, para cuando le toque criar, y de cierto que las va a necesitar. Si ya los tiene, anótelas también, porque creo yo que la crianza es algo que no se termina. Uno, hay que persistir. Uno, en la instrucción. Dos, la dirección. Y tres, la corrección. En Proverbios 1:8, la dirección o la instrucción se le responsabiliza al padre. La dirección se le responsabiliza a la madre. Lo que significa que ambos padres deben estar involucrados en la crianza de un hijo. Ambos. Que el padre, por ser el proveedor y el que trae, no significa de que no esté puesto, según la Biblia, para instruir. No. Debe ser un proveedor, pero de ser padre y debe estar involucrado en la educación de los hijos. Ahora usted dirá, pastor, ¿cuál educación? ¿La que se le da en el colegio o la crianza como tal? Aquí el texto está hablando de la crianza. Y en la crianza participa el padre dando dirección, y ahorita le voy a decir lo que significa un padre que dirige. Y también habla de una madre que participa en la dirección de la crianza del hijo. Tampoco la madre, porque atiende el hogar y atiende las cosas de la casa y el hogar, tampoco puede decirle al padre o al marido o al esposo, yo no puedo involucrarme, no debo porque no me queda tiempo quizás y no es mi tarea. No, también es el deber y la tarea de la madre dirigir al hijo mientras va creciendo durante toda la crianza. La corrección, ahora hay un paréntesis. Para la corrección, ¿sabe qué apunta la Biblia? Que la corrección debiera ejercerla en lo posible el padre. ¿Sí sabían ustedes? El padre. Si usted tiene un hogar donde usted, padre, cuenta con su esposa, o sea, la madre del niño, quien debiera de encargarse de la corrección en lo posible de sus hijos, debiera ser usted. Pero tristemente hoy tenemos padres que dicen, ay no, yo no. Padres que inclusive
A mi juicio estamos perdiendo la hombría y lo varonil, porque la Biblia establece una figura paternal bastante clara. Incluso el hombre es quien debiera de poner orden. Y su voz debe ser la voz principal que se debiera respetar y hacer respetar la voz de la madre. Pero los hijos donde no puedan distinguir que hay una figura paternal de autoridad, de respeto, amado hermano, el desorden se apodera muchas veces de esa familia y esos hogares porque los hijos comienzan a pensar de que ellos pueden hacer lo que quieran, pues no hay nadie en que establezca un orden y una autoridad. Y si tú, padre, conoces las cosas del Señor, te lo voy a decir, te corresponde a ti principalmente. Pastor, y las madres en la corrección, si es necesario, si se amerita, y si saben hacerlo rápidamente. ¿Qué es la instrucción de un padre? Yo le voy a decir, no se preocupe, preste mucha atención. La instrucción de un padre, ojo, es todo el conjunto de conocimiento, advertencias y reglas impartidas por el padre al hijo, con el fin de que este hijo aprenda y adquiera el conocimiento y obtenga sabiduría para la vida. Voy a detener rápidamente en lo que significa instruir. Instruir, escúcheme bien, no es como que el hijo está a 10 metros y el padre de aquí le grita. ¿Me entiende? Eso no es instruir. Instruir es tomar que al hijo, y venga para acá, hijo. Y como yo ya tengo conocimiento, porque ya yo he vivido muchos más días que usted, déjenme decirle cómo es este tema y este asunto en la vida. Si lo quiere instruir para la vida. Lo más sabio que puede hacer un padre es, incluso de los errores que ha cometido y las enseñanzas que ya ha adquirido a través de los errores y la experiencia que tiene, si usted ama a su hijo, transmítale el conocimiento de las consecuencias de cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. Y usted lo que está haciendo, padre, es instruirlo para la vida. Ahora, no solamente instrúyalo para la vida, dele y transmítale, si es posible, todo el conocimiento que usted tenga acerca de todo. Usted, padre, y yo, padre, que tengo hijos varones, ¿sabe cuándo es nuestro deber? No solamente instruirlo para la vida, para que aprendan cómo la vida en muchos aspectos funcionan, sino que nosotros como padres a nuestros hijos varones debiéramos de enseñarles a qué, a soltar un tornillo, cómo se usa un destornillador, una llave, a soltar una cuerda, apretar la llave del baño, apretar el grifo del lavaplatos, a mirar a ver cómo se hacen y cómo uno puede hacerle mantenimiento a muchas cosas del hogar, de la casa misma. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tristemente ya no solamente pagan para todo, sino que hay hombres que le dicen, ven esposa, mujer, aprieta la llave tú. Ay, poder de Cristo. Venga, venga, esto sí es triste. Y llega la mujer y es la que aprieta las llaves, los tornillos, las tuercas y se dañó la escoba, la de barrer, y la misma mujer, porque el hombre no sabe ni siquiera tomar un tornillo, una puntillita y reparar las cosas de la casa. Un padre que instruye debe instruir para la vida con principios, mandamientos de Dios, orden para que entienda el varón cómo funciona. El hombre debe decirle a su hijo varón que él es varón, que más adelante va a ser esposo y debiera de comenzar a enseñarle qué cosas y sobre qué cosas él como esposo más adelante va a ocuparse. ¿Me comprende? Usted más adelante va a ser esposo, va a tener su esposa y no solamente va a ser esposo, sino padre. Y es necesario de que usted entienda que como padre y esposo le va a tocar tal cosa. Y hacer tal cosa y responder por tal cosa y encargarse de tal cosa y tal cosa en la casa y en el hogar. Eso hace parte de la instrucción de un padre, un buen padre a su hijo. Enseñarlo e instruirlo. La madre. La dirección de la madre, dice Proverbios. La madre, que es mujer, es un ser extraordinario. Las madres tienen lo que Dios les dio y que Dios sabía que necesitaban para la crianza, el cuidado, protección y dirección de sus hijos. Porque Dios es quien dio los dones de la crianza, el sustento y el cuidado de los hijos. Son extraordinarias porque lo que una madre sabe y su papel, todo lo que sabe y en lo que se desenvuelve, todo eso se necesita para la vida, todo en absoluto. La capacidad que tiene la madre para hablar el hijo, hablar con el hijo y llegarle el hijo, el corazón del hijo, eso es algo que Dios puso en cada una de ellas. Y ese don debieran de aprovecharlo también para dar dirección. Una madre que da dirección es aquella que muestra el camino, uno.
que muestra el rumbo que se debe seguir. 2. Una madre que dirige lo que hace guiar, encaminar hacia un fin, hacia una meta, un propósito. Una madre que dirige, orienta y aconseja. Ahora imagínese, escúcheme bien, un hogar donde existe un padre que dirige y una madre que dirige. ¿Usted se imagina los hijos donde existe una madre que da dirección y un padre que dirige, que instruye? Eso fue lo que Dios diseñó. Un hogar donde hayan hijos, donde el padre instruye y donde la madre también se encargue de dirigir para la vida a los hijos. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Que nos saltamos el 1, el 2 y solamente queremos aplicar el 3. ¿Cuál es el 3? La corrección. Esto es peligroso. La corrección es tan importante como dirigir e instruir. Pero la Biblia tiene textos bastante claros con relación a la corrección y a lo necesaria que es. Proverbios 13:24, rápidamente en su Biblia. Yo quiero que usted y yo guardemos estos versículos. Dice, Proverbios 13:24, ¿lo tiene? Mire lo que dice la Biblia acerca del tercer aspecto, corregir. Dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde qué? Desde temprano, lo corrige. Leámoslo otra vez, por favor. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde temprano qué? Acuérdese que Dios es nuestro Padre y también nos corrige. Y nos corrige desde el día en que nacimos de nuevo, comienza a tener un trato con nuestra vida y no solamente nos dirige, nos instruye, sino que también nos corrige, porque lo necesitamos. Ahora diga así, tome su mano derecha, mire su mano derecha lo que quiera y hágase así, yo necesito que Dios me corrija también, correcto. Porque su papel como padre vela por nuestras necesidades, nos suple nuestras necesidades, nos guarda, está con nosotros, nos ama, pero dentro de ese amor no solamente nos dirige y nos instruye, sino que también nos corrige todas las veces que Él como padre lo considere necesario. Y todas las veces que Dios lo considere necesario, necesario es. Ahora, volvamos acá. Porque yo les dije que también quiero darle un matiz en esta mañana a la enseñanza y es con relación a la crianza de nuestros hijos. El primer aspecto, madre que dirige, padre que instruye. El tercer aspecto bíblico para la crianza es la corrección. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay varias cosas importantes en este texto. Primero, la corrección debe ser ¿desde cuándo? Desde la temprana edad. Porque la temprana edad es el momento más propicio. Significa que el hijo se debe ir corrigiendo ¿de qué? Desde pequeñito. Yo, escúcheme, y creo que hablándolo con algunas personas han estado de acuerdo también. Los 5 primeros años de un hijo son fundamentales. Allí funciona la instrucción y la dirección, pero creo que funciona más la dirección, la corrección. Porque en esa edad ellos tienen poca conciencia, entendimiento y conocimiento para una dirección e instrucción profunda. Se le puede suministrar dirección básica e instrucción básica. Pero aquí la corrección les enseñará a ellos varias cosas. Primero, quién es el padre, quién es la madre. Y segundo, que dentro del hogar también hay autoridad y consecuencias. Luego ese mismo pensamiento, si ellos lo aprenden bien, lo trasladarán al resto de su vida. En la vida también hay consecuencias y hay cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer y no se deben hacer, y otras que tienen su límite y otras que tienen su tiempo y su momento. ¿Está conmigo? Bien. La corrección debe aplicarse desde temprana edad. ¿Qué tipo de disciplina y corrección? Eso lo determina usted, porque yo no me voy a meter en su vida ni en el tipo de crianza que usted le dé a sus padres. Pero vamos a ver algunos textos que nos hablan de la tradicional que vara. De allí usted también aplicará otro tipo de cosas, prohibiciones, abstinencias, no sé qué se ha inventado usted para criar a sus hijos y mostrarle disciplina y enseñarles que las cosas tienen consecuencias, pero dentro de ellas la vara es legal bíblicamente. ¿Qué piense usted? ¿Qué opine usted? ¿Qué le habrá dicho su psicólogo o su consejero lleno de humanismo? Esa es otra cosa muy distinta. Pero yo respeto y honro lo que la Biblia dice a la medida en como la Biblia lo dice. Ahora dice, además de que la corrección debe aplicarse de temprana edad, también es muestra del amor que el padre le tiene al hijo.
Porque el padre que ama al hijo lo corrige y no le detiene el castigo. Si se lo detiene, le aborrece. Diga conmigo, no debo detener la corrección a mis hijos. Tengan claro que Dios no la va a detener con usted, pero con los hijos no se debe detener. Si la detiene su alma y usted aborrece el alma del niño, ¿por qué, pastor? Porque le está haciendo un mal. ¿Pero por qué le estoy haciendo un mal? Anote, 1. Le está dando una perspectiva errónea de la vida y de las cosas. ¿Cuál, pastor? Que no hay consecuencias cuando se hace lo malo. Eso es erróneo. 2. Que las reglas, los mandamientos y ordenanzas que hayan en el mundo, en la vida y en la Biblia, no se deben honrar, pues es lo mismo honrarlas y deshonrarlas. No, no puede pasar. 3. Crecerán con una perspectiva errónea de la autoridad. En algunos casos no hay ninguna figura de autoridad que establezca orden y eso es nocivo. Eso da pie para la anarquía. Y 4, tendrán desapego hacia los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros como padres no les enseñamos y les corregimos, despreciarán también la corrección divina en un futuro y no hallarán valor en ella. Eso es terrible y delicado. 5, ¿sabe qué tendrá usted más adelante? La vida de una persona arruinada. Porque alguien que no se corrige no aprende todo lo que le dije y será entonces un ser humano que simplemente en la vida se encargará de cosechar las consecuencias de todo lo malo que hizo, porque las consecuencias siempre estarán presentes, aunque no se hable de ellas. Siempre vendrán. Y entonces usted verá que su hijo está cosechando simplemente cosas nocivas o lo malo debido a las consecuencias de lo que no debió hacer, pero lo hizo porque no entendió varias cosas a través de la corrección. ¿Qué va a hacer Dios en su vida? Lo mismo. A través de su proceso con nosotros, enseñarnos sus mandamientos, nos instruye, nos dirige, pero también nos corrige para que no seamos creyentes, que lleguemos a pensar de que podemos hacer cualquier cantidad de barbaridades y los ojos del Dios pasarán desapercibidos sobre nosotros. Eso es falso. Dios es un Dios a quien se le debe temer, honrar como un padre severo a la vez con relación a nuestras faltas y pecados, y debemos caminar temblorosamente delante suyo, porque así como Él está atento a nuestras necesidades y a todas las cosas en nuestras vidas, también Él está presto para corregirnos y que nosotros no tengamos una percepción errónea de Él y de su palabra. Si no lo hiciera, nosotros pensáramos que Dios es quien no es. Ahora escúchenme. Proverbios capítulo 29, por favor, tome su Biblia, lea conmigo una vez más. Ya voy terminando, no se preocupe, denme unos minuticos más. Yo pregunto, ¿ustedes van entendiendo? Bueno, ya descanso por ese lado. 3 cosas que Dios aplica a nosotros y que nosotros debemos aplicar en nuestra crianza. Dirección, instrucción y corrección. 3. Ese es el balance. Pero ahorita quiero hablar de qué es primero y qué va después y por qué. ¿Estamos de acuerdo? Proverbios 29, 15 al 17 dice, la vara, gloria a Dios, no solamente la vara, porque la vara sin corrección no da fruto. La vara tiene que ir con una corrección. Porque si es solo vara, entonces ya eso es maltrato despiadado. La vara y la corrección, ¿qué dan? Oh, dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, ese consentido, es el mimado que todo se le deja pasar y no se le muestra autoridad ni corrección. ¿Qué significa? ¿Qué hace y qué pasa? Avergonzará principalmente ¿a quién? Qué triste eso, a su madre. Y dentro de esa vergüenza tiene que ver el padre y la madre también. Porque déjeme decirle una cosa, el padre al primer avistamiento por parte de un hijo del irrespeto a la madre, ¿qué debe hacer el padre? Debe llamarlo y decirle que a su madre la debe respetar y honrar. Ay del día, hay que decírselo frente a frente mirando a los ojos, que le levante la voz a su madre, que la ofendan, ya por acá están agresivos, que le quieran ofender o que quieran decirle cosas que le deshonren. Eso debe decirle un padre, el padre, a los hijos con relación a su madre. Luego dice, corrija a tu hijo, te dará descanso y también le dará ¿qué? Alegría a tu alma. Escúcheme lo que le voy a decir. No es fácil para un padre amoroso disciplinar al hijo. Dios no tiene ninguna dificultad porque Dios no sufre de eso. Dios tiene un plan, un propósito y corrige cuando Él considere necesario. Pero para nosotros que muchas veces interponemos nuestra alma, muchas veces no gana una falsa compasión para con el hijo y omitimos la corrección y eso es malo. Nocivo. Cuando usted muchas veces, aunque le duela, sienta que debe corregir a su hijo y aunque a usted le duela, hágalo.
Aunque usted sienta, le embargue su alma el sentimiento, pero hágalo. Porque si usted, porque el sentimiento le embarga, omite la corrección, lo que usted está haciendo es nocivo para la crianza y la dirección del hijo. ¿O acaso usted no ha corregido el hijo y después usted siente así como un poco de... Sí, hay padres que corrigen al hijo y después salen llorando. No llores delante del hijo. No es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero es necesario. La responsabilidad más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos en base al amor. Pero la falta de disciplina pone en duda el amor del padre hacia el hijo porque demuestra despreocupación por el desarrollo del carácter del hijo. Disciplinar a los hijos evita un desastre mayor cuando ellas crezcan. Porque no solamente ahora lo que ellos hacen tienen consecuencias en su vida y en el núcleo familiar, sino que más adelante lo que hagan van a tener consecuencias que afectarán a muchísima gente y a la sociedad entera. Y eso es peor. Y simplemente porque en el hogar no se corrigió, se creó un monstruo. Escúcheme. Sin corrección los niños crecen sin un claro entendimiento del bien y el mal y con poca dirección en su vida. ¿Cuál es el error hoy día? Error que no comete Dios. Porque Dios dirige, instruye, pero a la vez corrige, y debiera ese trato con nosotros en traducirse en personas creyentes maduros integrales, que van creciendo, que tienen formación y que se están corrigiendo a través de lo que la Escritura está enseñando. Pero con los hijos, si se omiten los tres, hay desbalance en el carácter de la criatura. Debe haber corrección, dirección, ¿y qué más? E instrucción. Ahora escúcheme bien. ¿Cuál es el error de muchos? El error es que muchos solamente corrigen, no instruyen ni dirigen. Y hay otros que solamente dirigen, instruyen y no corrigen. También es nocivo. Deben aplicarse ¿qué? Las tres. Pero estas tres tienen un orden. ¿Cuál es el orden, pastor? Instrucción, dirección y corrección. ¿Por qué razón? Porque si no se instruye y no se dirige, la corrección no tiene sentido. Y le voy a poner un ejemplo. Venga acá, que le voy a dar vara. ¿Por qué, papá? Venga, simplemente le voy a dar. El hijo queda sin entendimiento porque se llevó sus varazos o su disciplina y no entendió ni por qué. Ahora, lo otro es que usted está corrigiendo sin base a nada. Ya le voy a explicar a qué me refiero y voy a terminar con esto. Escúcheme bien. Cuando primero se instruye y se dirige, ¿qué es lo que se hace? Ya a la criatura se le dio ¿qué? Dirección. Se le enseñó. Se le transmitió el conocimiento. Se orientó. Se le dijo. Se le mostró. Entonces usted ya cumplió la primera parte. Dirigió e instruyó. Ok, bien. Se espera que después de instruir, de dar el mandamiento, la ley y la norma, que haga el hijo. Ande en base a lo que ya se le dijo y se le explicó y se le enseñó. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que si ese hijo falta a la instrucción y a la dirección del padre y de la madre, sí faltaron conscientemente ya porque tuvieron el conocimiento, se les había enseñado y ordenado y aún así mostraron irrespeto y falta de sujeción, entonces allí es donde tiene que aparecer ¿qué? La corrección. Allí sí tiene sentido, porque al hijo se le puede llamar y decir, venga. ¿Sabe qué sucedió? Que a usted se le dijo, se le instruyó, se le enseñó, se le mostró y aún así usted hizo lo que usted quería, pasó por encima del orden, de la autoridad, de lo establecido, de la norma, del principio en el hogar y en la casa. ¿Eso amerita qué? Corrección. La disciplina que usted amerite como padre. Allí entonces y solamente entonces él aprenderá que está cosechando la consecuencia de una desobediencia y falta de sujeción con entendimiento. Allí es donde entonces puede aparecer el fruto de, ok, la próxima vez lo voy a pensar un poco más porque ya conozco las consecuencias. Pero si solamente se corrige, él no entiende que es consecuencia, sino rabia y odio y maltrato. Eso es lo que sucede y es el gran error de muchos padres en la actualidad. ¿Por qué quiero yo enseñarles esto? Porque es necesaria. Primero yo quiero pastorear gente que tenga entendimiento, padres que sepan guiar, pero que lo sepan. Pero también quiero llevarles a que Dios es así con nosotros porque nos ama. Nunca omite la dirección, tampoco la instrucción, tampoco va a omitir la disciplina cuando Él lo considere necesario.
pero también creo que Él le ha dejado una lección para su vida familiar, paternal y maternal. ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? No sé. Lo único que yo quiero es que si lo ha hecho mal, entonces usted tome entendimiento para que aprenda a hacer las cosas de aquí en adelante. ¿Cómo lo hizo? Si sus hijos están grandes, no sé, se equivocó, quizás lo más probable, debido a que muchas veces en nuestra vida falta dirección, conocimiento y entendimiento de cómo hacer las cosas y especialmente criar a nuestros hijos. Ahora, los que ya lo sabemos, Dios nos ayude, nos dé la sabiduría y es válido siempre que se pueda hacerlo de aquí en adelante de manera correcta. Pero sobre todo no quiero terminar con la intención principal de este tema. Nunca olvide que Dios lo que está haciendo con usted y conmigo es que criándonos. En otras palabras, santificándonos. Y en este proceso Dios nos instruye, nos dirige y cuando Él lo amerite, nos corregirá y nos disciplinará. Pero debemos honrarle siempre que Él haga con nosotros lo que Él amerite y lo que sea necesario.